¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo han pasado estas Pascuas, digamos, ya al final de este domingo? Que para nosotros no es domingo, nosotros estamos grabando en la semana con unos días de anticipación, bastante por lo pronto, pero bueno, vamos a hablar de distintas temáticas en el programa del día de hoy. Me va a acompañar en un ratito nomás Mauro Corbera, que es el representante de Pueblo Unido, una organización social que está con una mirada muy particular, quizás no la misma de este comienzo de este gobierno, quizás un poquito más crítica, pero con cierta lógica, ¿no? Y viene a aclarar en función de esa organización qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están solicitando. Mucho se habla por estos días acerca del rol de las organizaciones sociales que se manifiestan de manera permanente en las calles debido a una problemática social que bien vale poner sobre la mesa y tiene que ver con la pobreza que nosotros venimos, no lo decimos nosotros, sino que lo dice el propio INDEC, que tiene índices que no, si bien bajaron comparativamente con la medición anterior, siguen siendo índices bastante altos. Eso sin entrar, digamos, en un terreno que tiene que ver con la inflación, con los datos que se han conocido estas semanas, que son bastante alarmantes. Si bien el propio ministro Guzmán manifiesta que va a ser este el último mes en donde vamos a tener una situación una inflación que rondó casi el 6% y que de aquí en más va a empezar a bajar. Nada hace presuponer que estas palabras del ministro, que uno augura que sea así, vayan a ser cierta a corto plazo, debido a la dinámica que ha tenido la inflación en este país. Y esto también deviene en otras situaciones que tienen que ver con los invitados del día de hoy. También nos va a acompañar Jorge Walsuk, que va a venir a hablar, o va a venir vía Zoom a hablar de la temática de los alquileres, algo que preocupa a gran parte de la gente, ¿no? Los alquileres que, según la última ley, en donde hubo una especie de consenso debido a que la anterior ley los perjudicaba mucho tanto a inquilinos como a propietarios, devino en el 2017 en una nueva ley que evidentemente no conforma a nadie y también está en discusión. Es muy probable que próximamente se debata una nueva ley dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, pero mientras tanto ya empiezan a manifestarse los distintos actores. Jorge Walsuk es martillero y de eso nos va a hablar en un ratito. Y por último vamos a tener la posibilidad de hablar con Delia Flores, que es presidenta de Growth, una empresa de logística que se desempeña tanto en Argentina como en Brasil. Y ¿saben qué? La falta de combustibles, más precisamente de gasoil, los está perjudicando bastante. Ustedes habrán visto en esta última semana que hay dificultades en las distintos puertos por que el transporte, digamos, no está siendo bien abastecido por el gasoil, ¿no? Y esto dificulta la cosecha en su pleno auge, porque estos son meses de cosecha. De todo esto vamos a hablar en este acierto y errores del día de hoy. Por lo pronto vamos a comenzar con una muestra de un aniversario, si se quiere, ¿no? Se cumplieron 25 años del SEM, que es el servicio ambulatorio del municipio de General San Martín, y de esta forma lo presentaba el propio intendente, ¿no? Estamos en los festejos de 25 años de la creación del SEM, que es el Sistema de Emergencias Municipales. Es una gran alegría compartir hoy con los trabajadores y trabajadoras del SEM que tuvieron un enorme protagonismo en el momento de la pandemia, donde todo era incertidumbre, donde todos eran miedo. Ellos eran el primer nivel de combate con la enfermedad, yendo a los barrios, yendo a las casas de las personas que estaban contagiadas, atendiendo, conteniendo, haciendo un sistema de hisopado propio. Bueno, así que este festejo, que tiene que ver con los 25 años, pero tiene que ver sobre todo con el agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del SEM y también hacerlo extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y hoy, bueno, pasada la etapa tan difícil de la pandemia, poder encontrarnos también es una alegría, poder encontrarnos en este espacio verde tan lindo, un encuentro, un homenaje, unas distinciones para los más antiguos y para los más destacados. Así que bueno, fue muy lindo compartir con todos ellos.
Hace 23 años que estoy en el SEM, honrosa, feliz del trabajo que hago y del lugar donde estoy. 23 años de reconocimiento acá que realmente me llena de orgullo, feliz de hacer lo que hago y feliz de estar todos los días en mi lugar de trabajo. Otra de las situaciones que viene generando, como lo venimos viendo en el programa, un panorama bastante, si se quiere, confuso, ¿no? y de bastante incertidumbre, tiene que ver con las organizaciones sociales. Ya vimos a lo largo de este último tiempo las distintas posturas, inclusive hasta desde el oficialismo, ¿no? En donde hay fuertes críticas a la metodología que muchas organizaciones sociales han implementado, como es el corte de calles y demás cosas, y esto generó, creo yo, un debate hacia adentro por medio de todas las organizaciones que comprenden este entramado de necesidades, ¿no? O sea, los datos de pobreza son una muestra clara de por qué el crecimiento de las distintas organizaciones. Me acompaña en este bloque Mauro Corbera, que es un representante de Pueblo Unido. A ver, está muy allegado a toda la dinámica esta de la cual estamos charlando en función de que también es representante de la UTEP, de los dos. Así que queríamos charlar un ratito con él para que nos cuente cuál es la mirada de una organización, si se quiere, que en algún momento cercano estuvo más cerca, valga la redundancia, del gobierno nacional. Mauro, gracias por tu presencia acá en Acierto Cierto. No, gracias a vos, Enrique, por invitarme y aclarar esto. Seguimos siendo parte del frente de todos, ¿no? A nivel nacional. Tal cual, pero ves que yo te decía fuera de cámara que hay como una situación de incertidumbre para el adentro de las organizaciones sociales en cuanto a la dinámica que está implementando el gobierno nacional, ¿no? No, claramente, a ver, incertidumbre se genera hacia la afuera y hacia la política. Nosotros, nuestro posicionamiento como organizaciones sociales que acompañamos el gobierno, nosotros trabajamos muy duro cuando veíamos las políticas neoliberales y los cuales fuimos los que estábamos constantemente en la calle peleando para que esas políticas no sean profundizadas. Nosotros apostamos a que eso haya un cambio y apostamos a que haya un gobierno que nos represente y que sea más afín a nuestros pensamientos y a nuestras propuestas estratégicas y económicas para la economía popular. Hay algunas cuestiones que se fueron dando, algunas cosas avanzaron y ahora lamentablemente vemos que hay un cambio de discurso, inclusive interno dentro de lo que es el Frente de Todos, de las cuales nosotros, por lo que representamos, no podemos avalar. A ver, lo que sale a decir el compañero Zabaleta, el que sale a cortar una calle, el que reclama, se le van a quitar los planes, inclusive claro. Eso obviamente lo toma fuerte Larreta. Esas son las políticas que no podemos avalar en el sentido que seguimos culpando a los pobres por ser pobres. Viste que se habla mucho acerca de los planes sociales que reciben las distintas organizaciones, ¿no? Aclárame un poco vos, ¿cómo funciona eso? Mirá, dentro de lo que es el padrón que nosotros tenemos del RENATEP, que es un registro de trabajadores de la economía popular, que se abrió al comienzo de este gobierno, hay más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras registrados en el RENATEP. Que perciben programas sociales hoy por hoy emitidos por el gobierno nacional es 1.200.000. O sea, seguimos achicando la franja. Claro. O sea, de 6, 1.200.000. Exactamente. Y lo que están registrados ahí no es que son personas que están anotadas para percibir ese plan. No, lo que está anotado ahí es porque necesitan un Estado presente y que le dé un marco de legalidad a todos esos trabajos que hacen. El cartonero, el que vende la parrillita en la calle. Eso es lo que nosotros entendemos como economía popular y lo que estamos visibilizando. El presidente nos habla, nos visibiliza, pero es como que termina de dar el pasito en las cuales nos tiene que reconocer y trabajar en conjunto para darle el marco legal a todo eso. ¿En qué consistiría ese reconocimiento que ustedes están planteando? Nosotros estamos hablando de que tenemos que tener un ministerio de la economía popular. ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo, cuando fue parte de la campaña en la cual decías vamos a transformar los planes en trabajo, nuestros compañeros, nuestras compañías trabajan. El día a día trabajan.
Entonces no es que nos van a hacer trabajar, no, se trabaja. Y ahí es donde entendemos que la política electoral, inclusive muchos ministros, no terminan de entender lo que nosotros venimos construyendo de la economía popular, no la terminan de entender. Entonces lo que nosotros planteábamos ahí, lo que decimos que tenemos que empezar a desarrollar son políticas más puntuales para la economía popular, con gente que realmente la pueda entender y la pueda pensar desde ahí. A ver, hay por ahí un mito vos lo transitarás a menudo, un inconsciente colectivo en la sociedad, digamos, que perciben un plan y no hacen nada, digamos, ¿viste? Lo habrás visto más de una vez, digamos, lo habrás escuchado, que hasta frases, digamos, muy desacertadas, que se embarazan para tener un plan, también, todo un montón de cosas que están insertas en la cabeza de la sociedad y que me parece que dejan de lado la problemática mayor que tiene que ver con esto de la pobreza, porque el índice de pobreza es real también, ¿no es cierto? O sea, no es menor. ¿Cómo hacen para esa situación? Y yo no creo, en lo personal, esto es una apreciación, digo, a nadie le interesa ser pobre. No creo nadie quiere ser pobre. No creo que diga, bueno, yo quiero ser pobre, ¿no? Yo la otra vez escuchaba un análisis de una compañera que la reconoces, es Mayra Mendoza, que hablaba del tema de los barrios pobres. Vos vas a los barrios pobres y le preguntás cuál es el barrio más pobre, nunca te van a decir que el barrio más pobre es el de ellos. Siempre te van a decir que hay un barrio más pobre. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser pobre. Entonces, en ese sentido, donde tenemos que empezar a entender la lógica de que la ayuda social que perciben desde el Estado, nosotros como organización, como Corriente Pueblo Unido, que es lo que representamos, queremos instaurar la política de restaurar el trabajo, que es un proceso que va a llevar un tiempo, no va a ser fácil. Ya vamos por varias décadas de una falta de trabajo formal y cada vez esa franja se va ensanchando. Que también entendemos la lógica, que eso no vamos a tener nunca más, el pleno empleo de la época de Perón. Por eso entendemos que hay que desarrollar la economía popular y que tiene que estar establecida y tiene que ser entendida y el Estado le tiene que dar un marco legal como para que la economía popular se pueda desarrollar. Entonces, en ese proceso de lo que es la transformación, de pasar de la economía popular a la transformación de un trabajo establecido, formal, como lo reconocemos, va a ser difícil. Es como todo, es como un músculo. Cuando un músculo empezás a hacer ejercicio, te va a doler, vas a tener que descansar más de lo normal, hasta que agarrás el ritmo y después empezás. Bueno, nosotros no podemos pretender que de un día al otro se pueda producir ese traspaso. Que por más que no va a suceder. Hoy por hoy, la situación económica del país, y te diría del mundo, la sistematización, los desarrollos electrónicos, no está teniendo capacidad humana para ocupar todo eso. Y si sos pobre, tenés menos posibilidades de acceder a esa formación, digamos. Y por eso la misma gente creó la economía popular. Nosotros lo que le dimos fue el nombre y la visualización de eso. Y entendimos que desde ahí donde tenemos que empezar a trabajar en conjunto con los estados, no solamente el Estado Nacional, sino que también esto es algo que va a llevar a Latinoamérica a poder empezar a pensar y a desarrollar la economía popular, es en articulación al Estado cómo hacemos para que todos esos trabajadores y esas trabajadoras tengan un respaldo formal o de formalidad por lo menos pensado desde el Estado. ¿Crees que va a tener cabida en una situación actual o en un gobierno como el actual nuestro, en donde supuestamente no está muy claro, digamos, o sea, tiene muchas dificultades internas que son de público conocimiento, digamos, y eso también me parece que dificulta esta posibilidad de que llegara a una... Se nos puede seguir negando. Eso es una realidad y muchas veces esa negación viene capaz que más que nada por la política tradicional. Eso puede llegar a suceder. Lo que la realidad de los números no nos pueden seguir negando. Hoy por hoy, el trabajador de la economía popular representa el 10% del PBI nacional. Es mucho lo que está representando. Entonces, si el Estado no entiende eso y no empieza a tomar políticas en ese sentido, hay algo que se va a desbordar y no van a saber por dónde. Bueno, nada, lo que nosotros estamos tratando de entender, que antes de esos desbordes y esas contenciones que hay que pensar, son trabajadores, hay que buscarle el lado de cómo le damos formalidad a todos esos trabajadores. Ya para ir combinando, ¿cuál es el monto que recibe un trabajador
a través de un plan social? Hoy un programa social, lo que es el Potenciar Trabajo, la Argentina Potenciar Trabajo, que en su momento, cuando fue la ley de emergencia social, que en la época de Macri, que era el salario social complementario, nosotros lo entendemos de esa manera, por ese nombre que tiene, es el 50% de un salario mínimo vital y móvil. O sea que hoy estaríamos rondando en 16.000, casi 17.000 pesos. No, yo pensaba que cómo puede vivir alguien con 16.000 pesos, ¿no? Digo, porque, insisto también, hay que poner sobre la mesa esta discusión que también la sociedad tiene para el adentro en cuanto a esa mirada que tiene de aquellas personas que tienen una necesidad, digamos. Pero tal ¿no? cual, por eso te digo, y vuelvo a tomar lo que vos decías, eso que se nos tilda, de que somos los vagos, que somos prácticamente que somos el mal del país, de que la Argentina no va a crecer hasta que no saquemos los planes. Eso es una locura pensar eso, de los cuales hoy por hoy el porcentual del presupuesto del Estado Nacional para otorgar a esos programas sociales es el 0,01% de todo eso. Es prácticamente nada. Ahí también, ya para ir culminando, y quiero y no quiero cambiar de tema porque me parece que tiene que ver con lo mismo. Grabois presentó un proyecto o tiene la intención de hacer una ley, digamos, que se discuta la deuda interna. La fuga interna, digamos, si se quiere, ¿no es cierto? Sí, la fuga interna, ¿no? Ayer estuve leyendo un poquito, inclusive estuve escuchando algunas entrevistas, y es algo de lo que venimos expresando. Nosotros hoy se habla del Fondo Monetario, de la deuda que está tomando hacia afuera, pero no se está planteando y no se está visualizando la deuda interna que nosotros tenemos. La falta de hábitat, la falta de volver al campo, de empezar a desarrollar esas políticas que sean más internas de la Argentina. Entonces me parece que es un programa que lanza con un conjunto de referencias muy fuertes, desde Pérez Esquivel hasta sindicatos. Sí, personas representativas, digamos. Me parece que es una iniciativa interesante y que obviamente ya van a tener una reunión, lo confirmó ayer, una reunión bicameral con gente que vienen desarrollando el análisis del pago al Fondo Monetario, de los cuales parte del planteo es eso. Una de los argumentos que planteaba era que ese dinero, si ese programa llegase a buen fin, no se destine para el pago de la deuda, digamos, ¿no? Es lo que está planteando es eso, que vaya eso que se vuelva o que se consiga restablecer de lo que se fugó, es que vaya directamente a estas obras que se vienen planteando de los déficits internos que está teniendo la Argentina. No solo personas, sino entidades financieras también, digamos, que han tenido, porque hay una realidad, yo lo escuchaba y es cierto, acá ingresaron 45.000 millones de 45.000 millones de dólares que y no hay escuela, no hay nada, y no se sabe dónde fue. El 85% de lo fugado fue a mano de bancarios. Bancarios, grandes empresas, de las cuales destinaron esos recursos, obviamente, a fugarse. Bancarios no digas, banqueros. Banqueros. Hay una diferencia. Sí, es verdad. Perdón por los compañeros bancarios, pero digamos, es verdad, en realidad son los bancos los que obviamente ayudaron y fueron parte a ese desguace, a ese desarme, a ese robo que sufrió la Argentina, ¿no? Que obviamente vamos a padecerlo durante años. Sí, hay cierta impunidad también de algunos sectores políticos que hablan como, digamos, que han sido protagonistas de esa situación que se planteó hace pocos años nomás y hoy estamos pagando las consecuencias, me parece, ¿no? Sí, vienen y te aparecen y te hablan de cómo son las soluciones, inclusive cuando metieron el país en un pozo, pero bueno, lamentablemente apostamos y esperamos a que, por dos lados, primero que haya una unidad dentro del Frente de Todos, que podemos saldar las discusiones internamente y poder generar una alternativa a la sociedad argentina como para que vuelva a elegir esta posibilidad y que tenga memoria en el sentido que esta gente no nos puede seguir mintiendo de esa manera, ¿no? Que son los que endeudaron y llevaron al país a un pozo y ahora quieren traer la solución. También hay que hacer una mirada hacia el adentro del Frente de Todos en función de que me parece que después de estos 2 años largos ya de tránsito, en cuanto a la política, hay algunas cosas que no han salido como, me parece, muchos de los que los votaron pensaban, ¿no? Me parece esta situación crítica, en donde hay división, en donde, vos fijate, hay discusiones en donde el propio Aníbal Fernández en estos días manifestaba el que no esté de acuerdo, pero bueno. Pero por eso, a ver, y hoy por hoy el punto culmine de lo fuerte que está golpeando al gobierno, para mí entender, que vivo el día a día,
es la inflación. Y la verdad que uno lo ve, lo siente porque vas viendo en el momento a momento. Y esto también hay que ser claro, son 2 años que estuvimos dentro de un marco de pandemia. No me voy a poner en defensor del gobierno, ni mucho menos, pero también hay que entender ese contexto. Que durante esa pandemia tuvimos los servicios congelados, poco movimiento industrial, poco movimiento comercial y los precios aumentaban. Ahora que se reactiva, que hay los precios siguen aumentando. Claro. Entonces yo entiendo que parte de la culpabilidad es del gobierno, pero no de la inflación, sino de no poder controlarla. Lo que hay que tratar de ayudar también en el sentido de que la gente entienda que hay formadores de precios, que hay empresas concentradas que son las que están extorsionando. Lo ha habido siempre, lo ha habido siempre. No en este gobierno, lo ha habido siempre y el gobierno me parece que cuando toma, digamos, la idea de, bueno, cuando es gobierno, en definitiva, me parece que ahí es donde tendría que haber tomado en cuenta toda esta situación a futuro. Y me parece que si sos político, esto lo tenés que tener en cuenta. Sí, el problema es que uno lo analiza también de lo político. Hoy por hoy, cuando se quieren avanzar en políticas un poquitito más drásticas, los medios, en ese sentido, los medios hegemónicos, ¿no? Seamos claros, juegan con eso y rápidamente juegan con el factor social, de las cuales la gente... Vos tenés la fortaleza que te dieron los votos en los primeros pasos, digamos. Sí. Después sí... Pasa que, bueno, por eso volvemos. Sí, lamentablemente, cuando asumió, a los 99 días, entramos en la crisis mundial de la pandemia y la verdad que no tuvo poder de reacción hacia políticas económicas. En el caso de Vicentín me parece que fue una situación muy particular. Me parece que ahí se podría haber profundizado, pero bueno. Son miradas, ¿no? Marco, Mauro, Marco, te cambió el nombre. Mauro, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Enrique. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con aciertos y errores del día de hoy. Llegamos a Saspeña. Vamos a renovar Plaza Pastorino. Mira, la plaza está bastante deteriorada, necesita un lavado de cara, así que vendría bien una reestructuración. Yo soy profe, estoy realizando el entrenamiento de funcional. Si quiero hacer algo aeróbico, la verdad que se dificulta mucho. Saspeña necesita que la plaza se renueve. Con el equipo de la MUNI proyectamos una plaza que va a tener juegos nuevos, iluminación, nuevos caminos y con un sector para poder jugar al básquet, hacer gimnasia y deporte. Plaza Pastorino, en breve su renovación. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, como si fuera poco, este gobierno también tiene otra dificultad y tiene que ver con los alquileres, ¿no? Esta semana estaba la posibilidad de empezar a tratarse una nueva ley de alquileres, debido a que, bueno, la actual tiene disconformidad por las distintas partes, ¿no? Tanto el que alquila como el que tiene que alquilar, o sea, como el propietario, ¿no? Así que queríamos charlar un ratito acerca de esta situación y lo vamos a hacer con Jorge Walsud, que además de amigo es martillero y corredor público y sabe del tema un poco, creo. Al menos uno cuando entrevista a alguien supone que del otro lado está empapado en el tema. Antes que nada, Jorge, gracias por participar en Aciertos y Errores. Gracias, Enrique, sí. Bueno, creo entender. Por lo menos hace más de 10 años que doy en la carrera de martillero, soy profesor, así que... Doy fe de eso. Ponía un poco de humor. Ha sido en el comienzo de la entrevista. Pero quería puntualmente, y ya entrando de lleno
a la entrevista, que me digas cuál es tu mirada de esta situación actual y de esta posible modificación en la ley de alquileres. Mirá, era el proyecto anterior tenía un final anunciado, ¿tá? Porque verdaderamente fue una ley demagógica para una elección, para tratar de conformar un sector de la sociedad que estaba buscando una solución en cuanto a su necesidad habitacional, pero la verdad que le erraron con la promulgación de la ley, la 27551, le erraron. Pero le erraron con esa ley y le están errando con los nuevos proyectos, de los cuales hay varios que se van a tratar en mayo, en una de las sesiones de mayo, según dijo el presidente de la Cámara, ¿no? Y bueno, y los distintos sectores políticos van arrimando distintas miradas para la solución de este tema. Y la verdad que el problema más grave que tiene fijar una situación en cuanto a cómo regular un alquiler tiene que ver con el proceso inflacionario, tiene que ver con el Estado interviniendo entre los contratos de privados. Cuando el Estado interviene demasiado, hace que las partes se retraigan. ¿Y quién es el que más se perjudica? El más débil, el inquilino. No sé si te estoy diciendo claro lo que te voy a explicar. A ver, pero porque, a mí lo que, o sea, yo me pongo en este caso en el lugar del inquilino, digamos. Por supuesto. Que también podría ponerme en el lugar del que alquila, ¿no es cierto? Del dueño, porque también del propietario. Entiende uno que uno tiene una propiedad y vaya a saber, fruto de su trabajo a lo largo de su vida, y lo tiene como una inversión y quiere, qué sé yo, tener una especie de jubilación o algo en paralelo. Una renta que no está mal. Lo concreto es que, obviamente, digo, me pongo en el lugar del inquilino por ser la parte más débil de esta historia, digamos. ¿Cuál es la situación actual del inquilino? ¿Qué es lo que haría que el inquilino esté más tranquilo hacia futuro con una ley nueva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se propone? Mirá, la actual, puedo repetir, la ley anterior, la 27551, fijó como plazo mínimo 3 años y un incremento anual producido el promedio entre el IPS y el Richter. Eso nos está dando en este momento como mínimo un 52% anual. Claro, o sea, sobre un alquiler que un año pagó 10.000 pesos, algo irrisorio, digamos, hoy termina pagando, que no sé, el promedio de alquileres hoy, ¿en cuánto anda un alquiler? Y mirá, para que vos te des una idea, para hacértelo fácil, un numerito redondo, un bono ambiente de 20.000 pesos, cuando te toca aplicarle el índice, le aplicás el 52%, te pasás de 20.000 a 30.000 y monedita. Claro. Redondeemos 30.000. ¿Cuál es el tema? Esto es lo que está pasando y yo creo que el Estado, el establishment político lo entiende, pero mira para otro lado. Mirá, un año en un proceso inflacionario es muy largo. Entonces vos propietario, yo te pongo a vos como propietario, te digo, mira Enrique, vas a cobrar 20.000 pesos por mes. Cuando empezás es un alquiler medianamente lógico. A los 3 meses es menos, a los 6 meses ya deja de tener mucho sentido. Pero vos te lo tenés que esperar todo el año cobrando por tu mismo capital una renta menor, porque te representa menos poder adquisitivo. Pero ¿qué pasa? Llega el año y te digo, te vas a recuperar, Enrique, porque le vamos a aplicar el índice, 52%. Entonces voy a decir, bueno, empiezo a partir de este mes a pagar 30, a cobrar 30. A los 3 meses estás con ese alquiler deprimido. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde está el gran problema? Al inquilino, la paritaria, el incremento salarial, le viene después. Yo traigo un ejemplo de diciembre, para hacerte claro, mirá. Yo en diciembre le apliqué a muchos inquilinos, como hacemos todos, porque lo dice la ley, el 50%. Entonces vos tenés inquilinos que a partir de diciembre de 20 están pagando 30, pero su incremento salarial todavía no impactó ni en la mitad de ese valor. No, entonces y aparte se le está haciendo... Y en algunos casos las paritarias fueron escalonadas, digamos, lo que también... Obvio, por eso te digo, vos tenés paritarias que se pagan. Parte en marzo, parte en julio.
Pero el inquilino en diciembre empezó a pagar 10.000 pesos más. ¿Me No, no, entendés? sí. Es un negocio que no le sirve al inquilino, no le sirve al propietario. O sea, no cierra por ningún lado. Y estamos hablando de un inquilino en una situación formal, digamos, ¿no? Cuando Sí, tenemos obvio, un ¿cierto? grado de informalidad Obvio. en el trabajo bastante alto, ¿no? O sea que... Obvio. Pero vos decías recién, Enrique, por ejemplo, que con mucho tino dijiste, una persona va a hacer su trabajo, vos, tu sacrificio, tu trabajo de tanto tiempo, te compraste un departamentito para tener una renta que te ayude a pagar tu gasto fijo. ¿Está? O te jubilaste y tenés una renta. Con la ley, con el hecho de que te obliguen a declararlo ante la FIP y a facturarlo, hace que vos como propietario tengas que inscribirte, como propietario tengas que pagar impuestos sobre eso. ¿Y a dónde va a recaer el impuesto? El impuesto recae sobre el consumidor final, en este caso el inquilino. Entonces, a vos como propietario te obligo a pagar 5.000 pesos por mes de monotributo. ¿A quién se lo cobramos? Al inquilino. Entonces, ¿quién es el pato de la boda? El inquilino. A ver, previo a esta ley de la cual vos estás manifestando la problemática, había otra ley en donde el alquiler era incrementado cada 6 meses y también hubo muchas quejas por esa situación, digamos. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Vos sabés una cosa? Sí. Que la ley anterior no permitía el escalonamiento. En el uso y el goce, en el uso y costumbre, lo aplicábamos, ¿no? Pero era más barato que ahora. El inquilino se perjudicaba menos que ahora. Porque el incremento era menor, aunque te parezca mentira. ¿Me entendés? Pero ¿cuál es el tema? Mirá, vos tenés, siempre hay que ver quién es el que llega a los medios masivos y quién es el que tiene la voz para aplicar. Hay un sector que se dice ser representante de los inquilinos, ¿no es cierto? Que es el que impulsó esta ley. ¿Tá? Y es el que metió en camisa de 11 varas a los que quieren representar. ¿Me seguís? Sí, sí. Y yo en una oportunidad que tuve la oportunidad de hablar con él, le dije, mirá, ¿cómo me vas a decir a mí que sos representante de los inquilinos? Decime cuántos afiliados tenés en tu asociación. Decime verdaderamente quiénes te dieron ese mandato para hablar. Porque de repente desde los colegios de martilleros te habla un presidente que es el elegido por los colegiados. Desde el lado de los propietarios no tenés a nadie porque no hay una organización que nuclea propietarios. Entonces tenés a los cráneos del Estado, a estos pseudos, dirigentes, porque la verdad que de mérito tienen poco, legislan, hacen leyes demagógicas que están nada más y nada menos que para ver con quién quedó bien. Y la gente vemos. Ahí está el problema. Primero tenés que atacar la inflación. Segundo, tenés que acomodar los ingresos de la masa laburante. Tenés que tratar de romper la informalidad, que vos dijiste muy bien recién. Porque una cosa es el tipo que está trabajando bajo relación de dependencia, que así todo el salario, el incremento le impacta escalonado. Imagínate que está en negro. A donde protesta tiene una patada en la espalda. Claro, pero con todo este panorama que vos planteás es medio complicado llegar a una ley que acuerde con todos los sectores, o al menos que conforme a todos los sectores. Dejar conforme a todo el mundo es muy difícil. Lo que sí hay que hacer, hay que dejar que el mercado... El Estado tiene que estar para controlar, la función del Estado es mediar para que no haya abusos. Después, entre el contrato entre privados, tenés que dejar al privado que negocie. Porque la ley anterior, o la ley actual, mejor dicho, hizo que las mayores propiedades se vuelquen a la venta y salgan del alquiler. Entonces, al vos sacar... Pero hoy a vos... A ver, Jorge, pero hoy está dificultoso conseguir un alquiler, y si lo conseguís es bastante elevado, pero también... elevado. Y también es cierto que está difícil vender propiedades, digamos, porque se ha deprimido bastante el mercado inmobiliario, ¿no? Algunos dicen que está teniendo un pequeño repunte en este último mes, no sé si será cierto. Todavía no lo vi, me avisen por dónde pasa que voy. Bueno, yo voy a cumplir, ya cumplí 30 años. No lo digo yo, digo
lo habrás leído también, ya digamos sé. que hay algunos estudios. No. En este país yo ya voy a cumplir 30 años con esto y 12 con la docencia. Yo nunca vi esta situación. Y estoy obligado, por mi ejercicio como profesor, a estudiar los procesos anteriores. Y por eso te digo que no es solo 30 años. Va más allá. Este parate no se dio nunca. Está bien, una pandemia en la historia de la humanidad. Tampoco. Esta es la segunda que se da en distintas situaciones. Entonces, por ahí podemos entender una determinada situación. Pero después el problema grave que tenés es que no tenés confianza en el que te gobierna. Pero no hablo de la figura del presidente, hablo del armado que llegó a conducirnos. Entonces, cuando vos tenés un mercado que mira de costado las decisiones que toman, ¿a dónde está la posibilidad de lograr un shock de confianza que haga que el mercado mejore? No existe. Bueno, o sea, Ese es el gran problema. en síntesis veo dificultoso la solución a esta Lo temática. que piensan hacer, para redondeártelo rápido, lo que piensan hacer en el nuevo proyecto, por lo que yo vi de todas las presentaciones, es volver al plazo de 2 años y hacer que el incremento sea semestral. De esa manera vas a poder calmar un poco las aguas. ¿Por qué? Porque vos, como propietario, no vas a tener que esperar 1 año para que te mejore tu ingreso. Y vos, como inquilino, se te va a hacer, el costo va a ser el mismo, pero psicológicamente va a ser distinto. Porque no es lo mismo que yo te aumente el 25% a que te pegue un golpe en la cabeza aplicándote un 50%. Y bueno, pero también, por ahí es lo mismo. pero abrí la posibilidad diferente. a que te aumenten 30% cada 6 meses y ya tenés un 60%. Digo, es complejo, no es sencillo. Es complejo, pero es complejo por la situación económica, Enrique. No, y bueno, esa situación es compleja para todos. Pero bueno, Jorge, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Jorge Walsuk, ahí el hombre entendido en toda esta temática de alquileres, es martillero y corredor público. Y bueno, nos mostraba su mirada acerca de esta situación que se da con los alquileres, que es bastante problemática para muchos. Para mucha gente, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y si no se resuelve y si encima se dificulta, más aún. Tras la pausa vamos a otra situación que está generando conflicto y tiene que ver con la falta de combustible. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Me acompaña en este bloque Delia Flores, que es la presidenta del grupo de Empresa Logística Internacional con sede en Argentina y Brasil. Me corregís vos, Delia, antes que nada, porque no quiero meter la pata. Bien, ¿cuál es el rol tuyo? Sos presidenta de... Tengo empresa en Argentina y Brasil, grupo Delia Flores. En Brasil es Full Trans y en Argentina Mercury. Me dedico al comercio exterior, al transporte, a la logística. La idea de charlar con vos un ratito es por esta situación que se da de falta de gasoil y que es de público conocimiento. Nosotros en la Argentina hemos tenido distintas versiones acerca de cómo está repercutiendo en varios ámbitos, ¿no? Pero vos, por el rol que representás y que ocupás, podés darnos un panorama mejor de esta situación, ¿no? Sí, el tema es... En realidad nosotros el problema de combustible, a los que estamos en transporte internacional, lo venimos viviendo desde bastante antes que haya empezado a salir en todos los medios, porque afectó también o está afectando a la cosecha. Pero nosotros ya lo veníamos viviendo
a los que estamos fundamentalmente trabajando en transporte internacional, porque en las ciudades de frontera hay desabastecimiento ya de hace tiempo. Esto se debe a que todos de los países vecinos están viniendo a cargar combustible a nuestro país porque estamos claramente mucho más baratos. Y eso, entonces, lo que queda es que después, para los locales, digamos, falta combustible. Esto ya lo veníamos viviendo, como te decía, y ahora ya se puso en la opinión pública porque está afectando a la cosecha. ¿Crees que se va a solucionar a corto plazo esto o no? Yo espero que sí, aunque siempre tengo la sensación de que se van haciendo en parches. Se van emparchando las cosas sin arreglar las cuestiones de fondo, lo que produce la causa, digamos, y se van corrigiendo los efectos, más que buscar cuál es la causa y ir a fondo. Esa es la sensación que me queda siempre. Estoy en comercio exterior y veo que con las importaciones, con las autorizaciones, con las retenciones, siempre, bueno, otro de los temas que están... y no resolver los problemas que provocan, ¿no? Otro de los temas que está en discusión tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de... O sea, estamos en pleno periodo de cosecha, ¿no? O sea que también genera un problema para el adentro, se están discutiendo también el tema de las retenciones. Me parece que es un combo bastante complicado, ¿no? Complejo, en este momento donde yo creo que podría ser un muy buen momento para la Argentina, en el contexto global que hay de guerra, justamente la Argentina podría proveer de los alimentos que podría reemplazar, mejor dicho, a Rusia y Ucrania en determinados alimentos, que Argentina es muy buen productor. Y sin embargo, yo creo que no estamos aprovechando realmente a fondo esta situación. Sí, perdón. Se agregan retenciones, se le ponen, parece, trabas a la cosecha, cuando habría que permitirle que fluya todo. Inclusive ya voy más allá, ¿no? con el cepo cambiario que hay, en este momento donde muchos capitales de Europa del Este están buscando nuevos lugares a donde invertir. Latinoamérica es un buen destino para esas inversiones, pero obviamente a la Argentina esas inversiones no vienen porque ¿quién va a poner $1 en Argentina cuando sabe que pone $1 y aquí recibe 50 centavos de dólar? ¿Se entiende? Es decir, al transformar eso se transforma en la mitad de su real valor. Entonces, por todo lo que está ocurriendo, el contexto, por eso te decía al inicio, el contexto global, regional, que realmente Argentina podría hoy estar beneficiándose ampliamente, hay una serie de cuestiones y de decisiones políticas que hoy están perjudicando a la Argentina a vender a reemplazar esos mercados y a recibir esas inversiones. Es decir, todo lo que queremos lograr hoy, justamente como consecuencia de estas cosas que nos están pasando, las estamos estropeando, las estamos espantando, digamos. Tal cual. Y en un pasado reciente, digamos, uno recuerda que por ahí no existía el cepo y quizás las retenciones eran un poco menos o un poco más amables que en este momento. Tampoco había muchas inversiones. ¿Vos por qué crees que se da esta situación en la Argentina, digamos, en donde hay un panorama, no vienen las inversiones, pero con el otro tampoco, digamos? ¿Cuál es ¿Tiene que ver con la dirigencia política el motivo por la falta de inversiones? Porque es algo a lo que vos estás estás manifestando, ¿no? Sí, yo creo que el tema es que la Argentina necesita que las políticas sean a más largo plazo y necesita construir esa confianza. La confianza no va a llegar en 2 años. La confianza va a llegar después de 2 periodos de
de mantener en la misma política, de ser coherentes, de no vivir pendientes de la próxima elección legislativa o la siguiente elección presidencial. Me tocó vivir el G20 en Alemania en el 2017, en Frankfurt, lleno de inversores muy interesados en invertir en la Argentina, en la época que era el auge de Vaca Muerta y de las energías renovables. Argentina se mostraba como un país sumamente interesante. Pero justo en ese momento, me acuerdo que en Frankfurt estábamos muy próximos a las elecciones legislativas. Claro. Y todos los inversores, ahí era como que en los corredores, ¿no? La pregunta era, ¿qué va a pasar en esas elecciones? ¿Quién va a ganar? Claro. Entonces, yo creo que la Argentina necesita, y la política de que se decida, el camino que se decida finalmente tomar en la Argentina, que sea por largo plazo, porque si no, nadie va a venir a invertir si no sabe realmente qué va a pasar de aquí a 2 años, o el año que viene. Tal cual. Me parece que un acuerdo político es lo que amerita lo más pronto posible, ¿no? Porque necesitamos ese acuerdo político, social, donde digamos, bueno, vamos en este rumbo y seguimos, cueste lo que cueste, porque sabemos que haya 4 o 5 puntos que respeten y que cualquier gobierno que venga lo siga manteniendo. Me parece que pasa un poco por ahí, porque yo te escuchaba recién y hablabas de Vaca Muerta, y Vaca Muerta es algo que sucedió en la última década y realmente es ilógico que todavía no se haya terminado un gasoducto que en definitiva beneficia a toda la Argentina, ¿no? No solo a los habitantes, sino a nivel mundial, porque eso se puede comerciar hacia afuera también, ¿no? Y todavía estamos en veremos con algo que... Pero bueno. No, realmente en materia de energía, la Argentina, en materia de energías renovables, somos sumamente apetecibles, digamos, interesantes. Sí. Y es una pena, pero tenemos el litio en Jujuy, tenemos energía eólica, hay campos de energía eólica en la zona de Bahía Blanca que realmente formó parte de una política importante y que lamentablemente que se está desaprovechando por estas cosas de no continuar, ¿no? Y que lo que hizo el otro parece que está todo mal. Tal cual. Y siempre lo que hizo el anterior, y no seguimos, y eso es como escupir para arriba, es como que siempre nos estamos perjudicando, no nos damos cuenta que nos perjudicamos a nosotros mismos. Sí, cuanto peor mejor parecieran algunos que piensan, ¿no? Y lamentablemente no es así, ¿no? Es lamentable, y cuando se hace cuando se llega a ese acuerdo político, tenemos que saber que van a haber ganadores y perdedores, pero que en definitiva el ganador va a ser el país, y en definitiva todos nos vamos a, si miramos un poco más con grandeza, todos nos vamos a beneficiar finalmente. Quizás que todo el mundo quiere siempre salir ganando y no es así. No, las inversiones por lo general individualmente, son para ganar, pero por ahí no al otro día, ¿no? Así que... Exactamente, hay que mirar en el largo plazo, en el beneficio común, en el beneficio del país. Falta un poco de grandeza también. Delia, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores y ojalá, digamos, se resuelva esto. Yo lo veo difícil, ¿no? En el contexto actual, esto de la falta de combustible, ¿no? Pero se resuelva para que puedan trabajar, porque en definitiva es eso, ¿no? Poder laburar tranquilo, ¿no? Porque es un desgaste, hoy por hoy es un desgaste. Exacto. Así que muchas gracias por tu presencia aquí, ¿eh? Gracias, hasta luego. Delia Flores, presidenta del Group, Group, es una empresa de logística internacional con sede en Argentina y en Brasil. Clarita en cuanto a lo que tiene que ver con esta falta de gasoil en el transporte, que devino en una situación crítica en distintos puertos, pero que, como bien decía, ya viene desde hace mucho tiempo y, bueno, parece que no tiene solución mediata. Vamos a una pausa.
nombre es Duilio Gregoruttia. Soy el director del SEM, del Sistema de Emergencias Médicas de la Municipalidad de San Martín. Va a cumplir 25 años, es uno de los sistemas de emergencia más antiguos de la provincia. Durante la pandemia, ahí creo que fue donde más nos sentimos familia. Fuimos uno de los primeros, creo que fuimos los únicos que tuvimos un centro de hisopado propio. Es una mezcla de adrenalina con algo que te gusta. Y bueno, la adrenalina y salvar a la gente, salvar al paciente primero. Y me siento orgullosa de poder trabajar en este espacio porque sé que no muchos municipios cuentan con un servicio tan completo como el nuestro, ¿no? Formamos un gran equipo, médicos, choferes, enfermeros, tanto dirección como los operadores corriendo de un lado para el otro para brindarle lo mejor a todo el pueblo de San Martín. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Nos vamos y empezamos a irnos, en definitiva, ¿no? No sin antes hablar de 3 de febrero. ¿Qué pasó en 3 de febrero? Hubo sesión en el Consejo Deliberante y se resolvió algo que preocupaba mucho a vecinos de Pablo Podestá, más precisamente a los de los Altos de Podestá, ¿no es cierto? Ese barrio emblema que construyó, empezó la construcción, la gestión de Hugo Marcurto, debido a un acuerdo con los militares que eran dueños de esos predios. Y bueno, hoy es un barrio modelo, uno puede transitarlo. La verdad que me parece que debiera tomar cuenta el gobierno actual de lo que tiene que ver con la situación habitacional, ¿no? Eso es un buen ejemplo, ¿no? Hay que para modificar un montón de cuestiones, porque el que conoce la historia de Altos de Podestá sabe mucho. Pero los vecinos puntualmente de ese lugar tenían un problema, y es la escrituración de sus terrenos o la escritura de sus casas, que no se podía hacer porque no eran dueños del terreno. Esto se trató en el ámbito del Consejo Deliberante y ahora pareciera, digamos, estar resuelto, y es un reclamo desde hace mucho tiempo que va a llegar a su fin con, tras esta situación que se dio en el Consejo Deliberante, en donde se resolvió, creo, después lo vamos a desarrollar más ampliamente, ¿no? Que por una cuota de aproximadamente 7.500 pesos, los vecinos van a tener su escritura a corto plazo. Así que es una buena noticia. También vamos a ver, ya despidiéndonos en el día de hoy, y quizás haciendo un paralelismo con una situación que se dio esta semana en torno al Inca. Ustedes lo habrán visto, que muchos actores o directores o gente vinculada al cine protestó en la Secretaría de Cultura de la Nación, que bueno, definitivamente terminó yendo Luis Puenzo, uno de los... El propio presidente le pidió la renuncia debido a esta dificultad que se dio. Pero voy al ámbito de la cultura. El ámbito de la cultura es algo primordial, digamos, esencial, de lo cual el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Y me parece que una iniciativa interesante es la remodelación que tuvo la fachada del Cine Páramo. Esto más para lo local, digamos, para lo regional. El Cine Páramo es también un cine emblema de la localidad de Casero, y ahí es la importancia de la cultura local también, ¿no? Uno podrá acceder a ver una película o lo que sea en ese lugar por un costo mínimo, y que también la gente tiene esa necesidad de distraerse, divertirse, y bueno, esta renovación tiene que ver con todo esto, y de esta forma lo manifestaba el propio intendente Diego Valenzuela mediante un video que aclara cuál es la situación de ese cine. Seguimos renovando Caseros, la infraestructura. Primero fue Valentín Gómez, el Paseo Favaloro, la calle 3 de Febrero Comercial, que está absolutamente renovada, muy linda, con sus veredas, mobiliario, iluminación. Y hoy el Paramount, que es un emblema de la cultura de 3 de Febrero. Han pasado grandes artistas de todas las generaciones. Realmente es una referencia histórica, arquitectónica y cultural. Así que hemos hecho una obra muy linda que pone en valor toda su fachada.
que recoge o recupera el estilo Art Deco que supo tener en su momento original, también el hall, toda una nueva cartelería y muchas propuestas que vienen para adelante. Hoy, con este momento tan lindo que disfrutamos junto a la Orquesta Sinfónica Municipal, el coro y los alumnos y los profes de la carrera de artes del circo de la Universidad de 3 de Febrero. La proyección que tiene el Cine Teatro Paramount es la de siempre potenciada, siempre ampliando. Son los artistas locales, son también las bandas musicales, es el tango, es el cine del Inca, las películas argentinas, pero también, ¿por qué no, el cine comercial? Es que instituciones educativas, por ejemplo, del distrito puedan tener algún momento aquí en el teatro cuando se lo podamos facilitar. También es el lugar de entrega de los premios Martín Coronado, que celebran al arte, a la cultura y a la comunidad de 3 de febrero. Así que para nosotros es muy importante esta renovación por lo que significa históricamente y para adelante en el futuro.